poco acerca de la peculiaridad del dominicano al hablar. Mira, antes de pasar a eso, que me disculpe Silvio Mora, tengo que hacerle una corrección, porque no pueda pasar. No es la gallina de María Ramos, es la gatita de María Ramos. Y explico antes de pasar ahí. La expresión popular original es... La gatita de María Ramos. Sucede que María Ramos era una prostituta cubana. Un buen día apareció muerto en su casa, su proxeneta se llamaba Virgilio. Y apareció muerto con una pedrada, una muestra aquí de una pedrada en la frente, la piedra ensangrentada al lado. En cualquier investigación criminal, la primera persona a quien se investiga es a la pareja cercana. A María Ramos la llevaron a justicia y entonces ella decía que ella no estaba en la casa, que ella llegó y se sorprendió de saber que Virgilio estaba muerto. Y entonces la seguían insistiendo y llegó un punto en que ella lo que dijo fue, pero si ustedes quieren saber quién fue que le dio la pedrada, pregúntenle a mi gata Mimi, que era la que estaba en la casa en el momento. Yo no estaba, la gata se llamaba Mimi. Al día siguiente en la prensa salió un titular que decía, la gatita de María Ramos lanzó la piedra, pero ¿con qué manos? Y a partir de ahí se generalizó el tema de la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. No es la gallina, Silvia. Es bueno saberlo porque no me sabía esa historia. Muy interesante. Para entrar a lo de que tiene que ver, porque hay una nueva manera de hablar del dominicano. Y yo quiero contextualizar un poquito eso para poder explicar lo otro. Estamos hablando que por época el dominicano ha tenido un lenguaje. Sí, sí. ¿Cada qué tiempo, por ejemplo? Lo que pasa es que por lo menos cada 30, 50 años se va modificando porque el lenguaje, la lengua es dinámica, no es estática. Y por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, eso tú lo viviste de adentro. La música que se hacía en este país tenía cierta formalidad porque salía de estudios formales, como el caso de Manuel Tejada, de Jorge Tavera. Era una música con instrumentación. Pero ahora hay un fenómeno que está sucediendo en el país por primera vez en la historia dominicana. Y es que la pauta de lo que se habla en este país, de lo que se canta, de lo que se dice, la está trazando el barrio. Porque anteriormente, para tú grabar, tenía que ir a uno de esos estudios. Pero ahora resulta que en los barrios, cualquier muchacho te ha improvisado un estudio en una sala, en una habitación de la casa o del apartamento donde viva, le ponen cartones de huevo para aislar el sonido, mejorar la acústica, bajan un par de programas de internet y te ponen un estudio de grabación. Van los muchachos, mismos muchachos del barrio, mira, ayúdame, yo quiero grabar esto. Ellos le graban eso y esos mismos muchachos salen por los colmadones a llevarle, mira, ponme ese disco ahí, ayúdame ahí con eso, etcétera, etcétera. Y se ha dado un fenómeno por primera vez, que ahora el artista no es esa persona a quien la gente miraba de lejos, a quien para tomarse una foto, no, ahora el artista es el muchacho que se crió conmigo, mi vecino, el muchacho del barrio. La música urbana y ese género de que ha salido del barrio también ha ido generando pautas, reitero, en cuanto a lo que se habla y lo que se dice. Y aquí yo tengo entonces una actualización del habla dominicana a raíz de la fuerza que ha tenido el movimiento urbano, aunque eso mucha gente quiera negarlo. Sí, pero hay una realidad. Estamos en un terreno donde la vulgaridad ha llegado a esa música. Sí. Palabras obscenas, de mal gusto, indecentes. Entonces, ¿por qué le damos validez a eso? Yo pienso, Domingo, sin ánimo de justificar eso, que también ese es como un proceso, es como un momento de cuando surge algo nuevo. Por ejemplo, pasó con la bachata. La bachata, nadie quería saber de la bachata, había un estigma de que era una música de cabaret, que de guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerde, por ejemplo, que artistas como Luis Vargas, como Blas Durán, comenzaron con el doble sentido en ese momento. Algo que también fue ampliamente criticado. La sociedad de hoy es una sociedad diferente. La sociedad de hoy es una sociedad más realista. La sociedad nuestra era más idealista. Por eso estas personas utilizaban el doble sentido. Pero la realidad que vive esta sociedad de hoy utiliza la cosa explícita. Y por eso utilizan el sentido explícito, vamos a decirlo así. Exacto. Pero Domingo, lo que Rafael te está diciendo es que te actualices. Que ahora, si tú no tienes... si yo tengo mis patrones, oye, yo tengo unos criterios. Eso lo quitaron ya. Familiar. Eso lo quitaron ya. Yo no puedo bajar a esos niveles. Ayer estaba lloviendo aquí a Bulín, con la tetota y la nalgota. Eso llega a más jóvenes que lo que tú hablas ahora mismo, Domingo. Tienes que actualizarte. Si nosotros analizamos ahora mismo, por ejemplo, el tema que le ha dado, que llevó al estrellato a Miguel el Artista, es un tema, el de
Ese es mío. Que es un tema también explícito. El tema que le ha dado el estrellato al rubio del acordeón, el de Mariela, también es un tema explícito. Y tú te preguntarás entonces, ven acá, pero la sociedad de alguna manera está validando y aceptando e incluso promoviendo lo que empezó Toquicha. Los descerebrados barriales. Pero tú en los niveles altos de la sociedad, tú presentas un tema de eso y te sacan a patada. En mi pueblo, en Cebico, se presentó ahora en la patronal en Miguel el Artista, y yo quiero que tú hubiese visto el pueblo entero pidiéndole la canción como él la hace en YouTube, porque no en las emisoras. Entonces, aquí voy con las palabras, el nuevo diccionario urbano, como yo lo he llamado. Teteo. Lo que anteriormente se llamaba party. Fiesta, party. El teteo hoy en día tiene que ver con fiesta, Su pase de cocaína. eso es enmolineado. Que enmolineado que viene de Molly, ya sabemos que también tiene que ver con enchuquiteado. Esa palabra surge de la relación con Chucky, al muñeco diabólico. Entonces, cuando tú estás enchuquiteado, cuando tú estás como alborotado, endiablado, etcétera, etcétera, etcétera. Bobo es un problema o conflicto con otra persona. Y bobote, que es entonces un problema más grande. El más bobo, pero a explícito. la potencia. Sí. ¿Qué lo que? ¿Con qué lo que? Es el saludo de buenos días a una persona. Incluye eso prácticamente como está. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Ahora es la nueva división de la clase social dominicana. Popis y guau, guau, guau. Qué bueno decir que lo de guau, 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 quien lo populariza es Rochi RD. Sí. Porque guau es un código carcelario. ¿Carcelario? Sí, entonces delincuentes. cuando Rochi empieza su concierto, es que comenzaba diciendo, ¿qué es lo que es guau, guau, guau? Entonces es Rochi quien crea prácticamente ese concepto. Y el término de Popis es por un personaje que había en El Chavo del Ocho, que era la Popis, que era la muchachita que privaba en rica, viviendo en una vecindad de gente pobre. De ahí entonces, por otra. Están los popihuá también, sí. que es lo que están como entre medio de uno y otro. La pámpara prendía, acicalao, persona que tiene cadenas, mujeres, vehículos, etcétera. El término acicalado es en Puerto Rico, se usa mucho como una palabra normal. No. Aquí se ha adoptado como un término del barrio, pero allá es una palabra normal. Sí. Acicalado es cuando tú te pones bonito. Uva bombón. ¿Qué es uva bombón? Hay un artista urbano que tiene un tema, Uva bombón. Bonita, sí, que una uva bombón es una mujer bonita, hermosa, etcétera. Que se ve bien. Ruleta, trucho, modo Hawái, persona de género masculino o femenino que se va a gastar todo su dinero sin necesidad de pensar siquiera en lo que vendrá después. Rotonda, con 27, persona que está sin dinero. Que no tiene dinero. Sí. Por ejemplo, decir que... Sí. ¿Sí? Que no tiene, no tiene sentido. Bumper. Está rotonda, que está roto. Sí. Bumper, chapa, el trasero. Vegetal, una persona bastante ya mayor de edad. Ajá. Hay otro, timón dañado. Este me gusta. ¿Timón qué? Timón dañado. ¿Qué es un timón dañado? El timón dañado es la persona que es un amigo leal, fiel. Le llaman timón dañado porque el timón dañado no dobla. Entonces, excelente. Entonces, por eso dicen lo de fulano, el que no se dobla, es una persona que es fiel, que es un amigo leal, etcétera. Y también le dicen timón dañado en eso. Está lo de los monos, así es como le dicen a los policías, los metales, armas de fuego. ¿Lo qué? Los metales, eso es armas de fuego. Pipiripiropi, que es la canción que pegó Ángel Dior. Eso ahora un piropo, la manera de cómo. Chanti, Malibú, mujer que consume algún tipo de somnífero, sustancia. De cocaína. Exacto, cualquier otro tipo. Chanti también se le puede decir a una novia, a una chica. Bagre es una persona que no atrae físicamente hablando. No está atractiva físicamente. No. Cilindraje, hombre o mujer que anda en alguna caravana de motoconcho, mayormente de los domingos. También entonces, otra cosa que han hecho es que han modificado el significado de conceptos que anteriormente era negativo. Por ejemplo, yo veo que le están haciendo una entrevista a Bulín 47, el cocodrilo. Le dice, yo quiero darle las gracias porque cuando yo no era nadie, yo vine a este programa y usted a mí me trató como un verdadero gángster. Y yo ¿En el aire fue eso? Sí, en el aire. A Nelson Javier. Exacto.
Y yo dije, ¿en serio? Entonces me pongo a investigar y resulta entonces que gángster en el lenguaje de estos muchachos es una persona que tiene estatus social. Está también, por ejemplo, sicario. Todo el mundo sabe lo que es un sicario. Una persona que paga, que mata gente por pago. No, pues entonces en el caso de sicario, en el lenguaje ahora de estos muchachos, es también una persona que tiene habilidades, que, etcétera, etcétera. Está psicópata. Ahora, incluso ahora una psicopatada. Ajá. Es la palabra que utilizan. Entonces, un psicópata, nosotros sabemos lo que es, pero en el caso de estos jóvenes, un psicópata o una psicopatada es hacer algo. Alguien que hizo algo muy grande, sorprendente, etcétera, etcétera. Rafael, una pregunta. Se murió el diablo, ¿eh? Una pregunta, Rafael. ¿Quiere decir que como estos son los nuevos códigos de conversación de los jóvenes, ahora nosotros tenemos que cambiar el bien hablado español por esas palabras para poder conectar con esa gente? No necesariamente. No necesariamente, porque es bueno decir una cosa, independientemente de que surjan estas jergas, estas expresiones, neologismos, etcétera, en la lengua, lo que es oficialmente aceptado dentro del idioma, eso nunca pasa de moda. Entonces, porque de hecho, estas son expresiones que son como coyunturales y contemporáneas, que pueden darse en función. Ya llevan 20 años. Sí, por eso ya llevan 20 años. Eso quiere decir que se van a quedar ese lenguaje. No, pasarán algunos 10 años más y ya esa palabra van a ir cambiándose y van a ir surgiendo otras. Sí. La preocupación mía es que el Estado y la sociedad de cierto nivel no tiene preocupación ante esa problemática, pero y cada día gana más espacio. Es que esas lo que palabras, pasa, esas expresiones. Es que lo que pasa es que aquí surge otro fenómeno. Anteriormente quienes validaban los fenómenos era justamente la clase social alta, la de cierta élite. Pero reitero, ahora todo el patrón lo está trazando el barrio. Sí. Ya no necesitan la validación de esas élites para que las cosas se asuman. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el merengue y con la bachata al principio? Cuando el merengue surge, Trujillo se lo impuso a esta sociedad. Exacto. Con apoderazo limpio. Pero al principio el merengue no querían saber de ese género. De hecho, hubo artículos que llegaron a publicarse en periódicos nacionales como el Oasis, partiendo en 1880 y algo, no recuerdo, en la que decían que no entendían cómo era que este país estaba bailando y cantando ese género tan soez que pervertía a las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y el merengue hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Ok, súbese, por favor. Terminología que se usa. Eso es lo que se usa ahora. Totalmente. Al público que nos llame a través del teléfono 809-744-3232 y aporten también qué otra terminología o qué otra jerga dominicana ustedes conocen. También cabe destacar que la palabra chapeadora fue una palabra instaurada por Bulín 47 en uno de sus Chimbala en uno de sus temas. No, espérate. Ese movimiento de chapeadora eso surge en torno a la figura del empresario Luis Medrano. Con el tema de la megadiva. Okay. Pero es bueno decir que el concepto de chapeadora es porque anteriormente en el campo, cuando se podaba la tierra con machete. Se chapeaba el césped. Exacto, se chapeaba y decía, aquí va a haber un chapeo bajito. Sí. Porque lo hacían a ras de tierra. Entonces, lo de chapeador es una metáfora, porque la chapeadora es la persona que deja a la gente sin un centavo. Vamos a ver la primera conexión que tenemos con los amigos televidentes del Meridiano BTV. Adelante. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mire, yo tengo 77 años. Qué bueno. Y tengo que decirle la verdad, con mis 77 años, primer vez que yo oigo ese vocabulario es hoy. Yo nunca había oído, yo no sabía esos términos. Yo oía esa palabra, pero no sabía qué era lo que ellos estaban diciendo. Bueno. En honor a la verdad, primer vez que oigo esos términos. Gracias y pase buenas tardes. Esos son los términos del diario vivir en los barrios populares. Sí. Ya cortó. Bueno, ya cortó. Pero oye lo que él dice, que ahora es cuando él se entera qué es lo que significan esas cosas. Exactamente, él sí ha escuchado los términos, exacto, pero no sabía qué significaban esos términos. Sí, entonces lo que te digo, por ejemplo, tú tenías que en la década de los 80, tú tenías lo que era un avión. Un avión era la tipa que en el barrio resolvía. Que era alegre. Exacto, y que tenía una pareja hoy, mañana tenía otra, e incluso hasta la Gran Manzana llegó a sacar un merengue, un avión.
fulano Eres es un avión. Exacto. Eres un avión. Exacto. Entonces, eso hoy en día, ya lo único que ahora el concepto cambió y punto, pero es lo mismo que le decía. Insisto en el concepto, ¿por qué la sociedad en su alto nivel y hasta el Estado no enfrentan esas desviaciones? Mira, yo creo que hace tiempo que eso debió hacerse, sobre todo porque, como te decía, el merengue y la bachata tuvieron que vivir un proceso de expurgación, si se quiere, para llegar a un punto en que fuesen aceptados. Y ese proceso de expurgación tuvo que ver con una variación en sus letras, en la manera de decir las cosas, en mejorar la melodía, en mejorar ponerle poesía a lo que se decía, para que eso terminara aceptándose. Yo creo que la música urbana está viviendo ese proceso de expurgación y que, por ejemplo, yo debo reconocer que gente como Mozart La Para han dado el paso de querer hacer un tipo de música también con letras, pero ¿qué ha pasado con Mozart La Para? Que después que graba temas de esa naturaleza, entonces empiezan a decirle, que tú lo que estás cantando canciones de cumpleaños, cuando si realmente lo que estamos buscando es que eso cambie, mejor deberíamos tratar de apoyarlo y de incentivarlo, canciones, que empiecen a hacer ese tipo de cosas. Entonces, es un proceso que se vive dentro de la sociedad. No es un exceso de democracia difundir música que son enajenantes, que destruyen la mentalidad del individuo. Lo que pasa es que aquí hay que estar claro en una cosa. Hoy en día hay un tema con las redes sociales, con YouTube y ese tipo de cuestiones. Que en Cuba no hay ni en Rusia, las redes sociales. Entonces, pero que no, y en Medio Oriente, si tú te vas, lo que hay existen controlados. Entonces, Occidente piensa diferente. Occidente tiene un exceso de democracia, no solo en eso, en muchísimas otras cosas. Aquí hay gente que fácilmente, uno está diciendo esto aquí, y hay gente que fácilmente te comentan en el canal de YouTube, y este baboso, este loco viejo, y fácil. Buenas tardes. Tenemos otra llamadita, adelante. Sí, buenas tardes. Es bueno que sepan que esas son expresiones del tigueraje, del bajo mundo, de la delincuencia. Hay jovencitos que se han criado derechos, que no es verdad que van a una oficina de personal a buscar trabajo con esas expresiones. No, Es bueno resaltar eso. Su nombre y de dónde, por favor, nos reporta. Licenciado Rojas, Santo Domingo Oeste. Muchas gracias. Sí. Pase buena tarde. Lo que pasa es que cada quien tiene que adecuarse al contexto. Tú no puedes buscar un trabajo diciendo, llegando con la pámpara prendida. No, exactamente. Decir, cada jerga tiene su contexto. Exacto, eso es la cotidianidad. Y eso, pero si tú vas a una entrevista de trabajo, tú vas a lo que sea, no, ya la cosa es diferente. No, claro que sí. No va a ser aceptado. ¿Qué tú propones formalmente, Rafael, para enfrentar esa desviación que hay en la juventud de hoy? Mira, yo creo que de alguna manera hay que empezar. Yo creo que el Estado puede hacer acuerdos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, YouTube tiene palabras que son censurables y que si tú publicas un corte en YouTube y contiene palabras que son censurables, la misma plataforma te censura tu video y no permite que corra. Entonces, eso yo creo que también el Estado Dominicano puede llegar a acuerdos con Google y este tipo de cosas, decir, miren, tales palabras, eso mismo que yo estoy diciendo ahora, hacer ese trabajo y buscar cuáles son esas palabras que tienen ese tipo también de sentido y decirle a YouTube, mire, esto aquí está censurado en este país. En cuanto me suban un tema, lo mismo que pasó con el tema de Toquicha y Yomel el Meloso, de calentura vaginal, el de desacato escolar, ese tema hubo que eliminarlo de YouTube. ¿Cómo se llamaba ese tema? Desacato escolar, donde está la calentura vaginal. Ese tema, el Ministerio de Educación se quejó y ese tema hubo que sacarlo de YouTube, aún teniendo ya millones de vistas en ese, y no ha podido reproducirse jamás. Entonces yo creo que el Estado tiene manera de cómo poder ir poniendo límites a este tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias para Rafael. Aplausos para Rafael, excelente. Con su segmento Aprendiendo con Rafael acerca de la jerga dominicana, de cómo se habla aquí. Y lo importante es adoptar, ¿verdad? Se puede usar una que otra palabrita, pero para allanar el lenguaje, pero todo en el marco del orden. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Nosotros continuamos con mucho más de Meridiano BTV.